Hola, hola, pueblo de Dios, glorifiquemos a Dios una vez más. Buenos días, este es el canal El Samuya. Hoy abordaremos el tema siguiendo el camino de Usue Introducción. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre la victoria que Dios nos ha prometido. Muchos de nosotros en algún momento hemos atravesado dificultades que parecen batallas posibles de ganar. Pero el Señor nos llama a vivir en victoria. Y esta no es una victoria cualquiera, es una vida abundante, llena y llena de propósito. Hoy quiero invitarles a reflexionar de propósito. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre cómo podemos caminar en victoria segunda. En el ejemplo de Josué, en sucesor de Moisés, el hombre que supo escuchar la voz de Dios y vivir en obediencia y valentía. Las escrituras nos dicen en Josué 1:2-9 que tras la muerte de Moisés, Dios habló a Josué, llamando a levantarse y cruzar el río Jordán. El pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le dio una promesa poderosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni desampararé. Esfuérzate y sé brillante. En estas palabras encontramos la clave para vivir en victoria. Confianza en las promesas de Dios, valentía para actuar y obediencia a su palabra. Vivir bajo la misericordia o en la plenitud de su bendición. La vida cristiana puede extenderse como dos experiencias diferentes. Por un lado está el tiempo en el desierto, un tiempo en el que Dios muestra su misericordia y aún no hemos tomado posesión completa de sus promesas. El pueblo de Israel experimentó esto al ser alimentado con el maná que caía del cielo, pero había algo más. Dios no solo quería alimentarlos en el desierto, sino en llevarlos a una tierra donde abundaban la leche y la miel, una tierra donde pudieron disfrutar de su plena bendición. Josué tuvo que decidir si siguiera viviendo solo bajo la misericordia diaria de Dios o se daría el paso de fe para vivir en el plenitud de sus promesas. En Josué 5:9, Dios le dice al pueblo: hoy he quitado de vosotros el oprobio, el Egipto. Aquel lugar de transición se llama Gilgal.
que significa rodar. Qué gran simbolismo el pueblo. Había pasado 40 años dando vueltas por el desierto, pero en Gilgal Dios quitó la vergüenza de Egipto, los llevó a una nueva etapa de victoria. Preguntémonos hoy, ¿vivimos bajo la misericordia de Dios, agradecidos pero sin avanzar? ¿O vivimos en el plenitud de bendición, tomando posesión de todo lo que Él nos ha prometido, como bien dijo el teólogo español Samuel Pérez? Míos en Dios, la providencia 28, la vida victoriosa es un accidente, es el resultado de vivir conforme al plan de Dios, creando es promesas, avanzo en fe, aun cuando en camino parezca incierto.